Primer Show Cooking, Pabellón 7, Comunidad Valenciana. Estamos en Fitur y la primera población que tenemos es Xeraco. Una población magnífica, una población de la Safor, una población con una costa y con un encanto y con una gastronomía que no hay que perdérselo. Pero claro, tenemos aquí al alcalde que nos va a hablar un poquito de por qué hay que ir a Xeraco. Porque yo sé que Xeraco tiene una de las playas más bonitas de la Comunidad Valenciana. Alcalde, bienvenido a tu casa, bienvenido al Pabellón 7 de Fitur. Bienvenido. ¿Por qué tenemos que ir a Xeraco? Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias, Rafa, por tu presentación. Xeraco, una población a 60 kilómetros al sur de la capital de Valencia, cerquita muy de Gandía, y nos presentamos en Fitur debutando con un show cooking por primera vez, aunque el pueblo ya consolida su presencia en Fitur desde hace muchísimos años, desde el 88 con bandera azul de forma ininterrumpida y con una playa natural que tiene sus encantos, como muy bien decía Rafa. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esta magnífica base, ¿vale? Que a todos ustedes os va a recordar pues a un taco mexicano, ¿vale? Pues va a recordar las típicas fajitas o los típicos rollitos de primavera. Vale, os voy a explicar un poquito. Esto es lo que llaman en la Comunidad Valenciana coca de daxa, es decir, coca de maíz, y es una receta mozárabe, una receta del siglo XIV-XV que se introdujo en España. Fue una de las bases en las épocas de hambre que el pueblo y sobre todo la gente del campo tenía que subsistir. Vale, la receta es muy fácil y en cocina la llamamos pasta escaldada. Pasta escaldada. ¿Por qué pasta escaldada? Vale, os sonarán los profiteroles, ¿verdad? Pues es la misma técnica de hacer la masa que los profiteroles. La diferencia es que esta es salada y los profiteroles llevan azúcar o llevan huevos. En este caso lo que hacemos es metemos una marmita, un rondón con agua hirviendo, ¿vale? Y tendríamos un bols y aceite de oliva virgen. Importantísimo el aceite de oliva virgen. Máxima calidad. Es una receta muy sencilla, pero si se hace bien, lo que le metamos dentro luego nos va a saber a gloria. Una vez tenemos el agua hirviendo, añadimos el aceite de oliva, podemos añadir una hojita de laurel, un poquito de ajo, como la pasta fresca italiana, ¿vale? Y echaríamos de golpe la harina. Una vez hemos echado de golpe la harina, fuera de fuego, empezamos a moverla enérgicamente, muy rápidamente, y notaremos que la pasta se despega de las paredes del cazo de la marmita. En el momento se despega de la marmita, sacamos la bola como si hubiéramos hecho pan o pizza y encima de una tabla de corte hacemos pequeñas bolas, cogemos un cazo, una sartén, la aplastamos, le damos una forma bonita, redonda, cuadrada, como nos guste, y la ventaja que tiene es que podemos trabajar un día 2 horitas bien y tener cocas en el congelador para 3 meses. Cuando nos apetecen cocas, tacos, como lo queráis llamar, sacamos 4 o 5 y la técnica de regenerar la coca es muy sencilla. Solamente necesitamos una sartén, necesitamos unas gotitas de aceite de oliva, ¿vale? Vamos a esperar que se caliente y lo que vamos a hacer luego es muy importante, los rellenos. Los rellenos de dentro, al gusto. Podemos hacerlos de carne, de boloñesa, podemos hacerlos de verduras. En la Safor es muy típico hacer el de gamba ambleda. Gamba ambleda es una gambita pequeñita, normalmente de la Marchal, es decir, de lo que es la albufera de pego, que se hace frita con unos piñones, un poquito de cebolla, un poquito de ajo y se rellena dentro. También los podemos hacer de huevo duro, con anchoas, con un tomate con casé, con aceitunas negras. Podemos hacerlos de lo que nos guste, es muy agradecido. Entonces tenemos la sartén a punto de temperatura y lo que hacemos es añadimos unas pequeñas gotas de aceite. Luego vais a degustar, que tenemos un montón preparadas para que las degustéis.
Bajamos un poquito el fuego para que no nos salpique y como veis, lo interesante es que se pueden hacer estando casi congeladas, ¿vale? Cogemos la coca, la mojamos un poquito con el aceite y le damos la vuelta. Seguimos cogiendo otra, le quitamos el papel. Esto es importante, bien lo podéis hacer con un papel siliconado parafinado o lo podéis hacer solamente con film de plástico, ¿vale? Estiráis el rollo de film de plástico, hacéis 4 y hacéis como un libro, ¿vale? Bueno, pues tenemos las cocas y esto también un poquito a gusto del consumidor. A mí particularmente me gusta que estén bien hechitas, ¿vale? Porque si no, al ser la harina de pasta escaldada, significa que la pasta ya está medio escaldada, es decir, que con nada vamos a tener una excelente coca, ¿vale? Vamos a dejar que se hagan estas. Si alguien quiere entrar y quiere practicar y quiere hacer una, adelante, ningún problema. Le ponemos un delantal y aquí somos todos cocineros. Bueno, bajamos un poquito el fuego y le vamos dando el color característico. Más detalles, más técnicas que podemos hacer. Podemos añadirle a la pasta mientras se está haciendo unas hierbas provenzales, un poquito de pimentón, le podemos añadir un poquito de perejil, un poquito de wasabi, inclusive un poquito de caramelo de Módena, ¿vale? Para tener el contraste dulce-salado, importantísimo, ¿vale? Imaginaros que estamos haciendo crepes, ¿vale? Pero con una pasta salada. Vale, pues ya tenemos, le metemos unas pequeñas hierbas, le metemos un puntito de sal y lo que hacemos es paramos el fuego. Una vez tenemos las cocas hechas, ¿vale? ¿Veis? El puntito que le hemos dado, ¿vale? La puedes hacer más, la puedes hacer menos, gusto de consumidor. Y luego es tan fácil, ¿vale? Os voy a explicar un poquito el relleno que hemos hecho aquí. Hemos hecho 2 rellenos, prácticamente, como decimos en cocina, el mismo perro, diferente collar, ¿vale? Hemos hecho la misma base, pero claro, este le hemos puesto solamente atún, anchoa, huevo duro, un poquito de sal, y ahora lo podemos condimentar con especies, hierbas aromáticas, caramelos, dulces, salados, lo que nos guste, ¿vale? Este otro lo que hemos hecho ha sido mezclarlo con un tomate concassé. Cuando hablamos en el argot de cocina, concassé es un tomate pelado, desemillado y cortado en basto, como si hiciéramos guacamole. Perfectamente, en vez de hacer esto, hubiéramos podido meterle a la coca guacamole y haríamos un taco mexicano, ¿vale? Porque la diferencia entre el taco mexicano y la coca de Daxa es muy parecida. ¿La diferencia cuál es? Que el taco mexicano, la harina es diferente y normalmente se hace sobre encima de piedras volcánicas, ¿vale? Entonces lo que haríamos sería, cogeríamos el relleno y lo podemos comer como hacen los mexicanos. Lo rellenamos, lo envolvemos, lo hacemos la cinta y a comer. Un buen aceite de oliva virgen, una buena vinagreta, un buen caramelo, una buena salsa picante, tabasco, perrings, lo que os guste, ¿vale? Y luego tenemos otras formas de hacerlos, que sería pues envolviéndolos como si fuera un rollito de primavera, ¿vale? Cogemos, envolvemos el relleno, le meteríamos un poquito de aceite de oliva virgen, ¿vale? Y lo que haríamos sería envolverlo y formaríamos un pequeño rollito de primavera que le daríamos la vuelta y aquí pincharíamos un palillo para poderlo coger, ¿vale? La receta es muy fácil. Medidas, si queréis alguien o estáis interesado en hacer esta base: 1 litro de agua hirviendo, medio kilo de harina y 200 de aceite de oliva virgen. El punto de sal y de pimienta que queráis, y la técnica es agua hirviendo, harina de golpe, va a bloquear el agua. El aceite de oliva lo removemos para que se despegue de los bordes del cazo, sacamos la bola de pan o la masa
y luego ya hacemos pequeñas bolas y le damos la forma que nosotros queramos. Una forma sencilla de poder hacer una merienda, un picnic, una cosita rápida en casa, teniéndolas hechas en el congelador. Y sabéis que en la cocina siempre tenemos un trocito de esto, un trocito de aquello. El buen cocinero lo que hace es reciclar todo, hacer un buen sofrito, un buen pisto, un buen lo que sea, y como están calentitas y recién hechas, qué buenas, ¿vale? Pues esto es un poquito la receta de Xeraco, que es la coca de Dacsa, y hay infinidad. Por ejemplo, en nuestros establecimientos, en la zona de la Safor, hay restaurantes que esto es como un aperitivo, una tapa, que puedes ir y en el mismo plato te sirven 6, y te cobran a lo mejor 3 euros, con una cerveza 3,5 euros o 4. Bueno, y puedes hacer un pequeño desayuno, una pequeña merienda espectacularmente. Pues nada, esto es un poquito el show cooking de la receta de Xeraco de los coques. Ahora lo que vamos a hacer, aquí mis compañeros han estado toda la mañana elaborando ahí dentro un montón de cocas. Lo que van a hacer es, vamos a sacar aquí las cocas, vais a hacer aquí a la derecha una pequeña coca, pasáis, cogéis una, luego volvéis a pasar, es que hay 2 variedades, ¿vale? Hay 2 variedades. Entonces, coger una para que la gente pueda comer todos, que está buena, que os gusta, volvéis a hacer cola y cogéis del otro modelo, ¿vale? Cuando queráis. Bueno, pues esto es un poquito el show cooking de Fitur. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenido a los coquetes de Dacsa de Xeraco, y nada, buen provecho y que os guste. Gracias. Muchas gracias, gracias Rafa. De la farina, de la flor de la farina.